el cual habla de que los socios que sean foráneos o que vivan lejos de donde se celebre la asamblea van a poder elegir algún delegado. El artículo 41 habla de que el Consejo de Administración va a ser el órgano ejecutivo de la Asamblea General y ellos pueden asignar a un socio o no socio a la gerencia para representar o comisionados para administrar. El artículo 42 habla de que para nombrar a los que van a ser parte del Consejo de Administración se tiene que hacer una asamblea general. Y bueno, este puesto puede durar unos 5 años y se puede reelegir siempre y cuando la asamblea general esté de acuerdo. El artículo 43 habla de que el Consejo de Administración va a estar integrado por lo menos un presidente, un secretario y un vocal. Y este artículo también habla de algunos requisitos, facultades y obligaciones del Consejo de Administración. Después tenemos el artículo 44, el cual habla de el cual dice que los acuerdos sobre la administración de la sociedad se deben tomar por la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Y todos los asuntos que sean como de trámite y de poca trascendencia los pueden tomar los miembros del Consejo. El número 45 habla de que el Consejo de Vigilancia tiene que estar integrado por un número impar de miembros y tiene que ser máximo 5. Cada uno necesita un suplente y entre esos puestos, entre esos miembros, van a estar cargos de presidente, secretario y vocales. En el número 46 habla sobre el Consejo de Vigilancia, que lo que va a hacer es supervisar todas las actividades que haga la sociedad cooperativa. Y en este artículo también se encuentran facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia, requisitos, facultades y obligaciones del gerente general de las sociedades de cooperativas de ahorro y préstamo, y también los comités que estos deben contener. El número 47 dice que es obligatoria la educación cooperativa y toda la que sea relativa a la economía solidaria. El número 48 dice que las sociedades cooperativas necesitan tener áreas de trabajo, y eso es todo del capítulo 3. En el capítulo 4, que habla del régimen económico, tenemos el primer artículo, que es el 49, el cual dice que la capital de las sociedades cooperativas van a estar integradas por las aportaciones de los socios. Artículo 50. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo. Artículo 51. Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado. Artículo 52. Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que se juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que poseen mayor número de certificados de aportación. Artículo 53. Las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes fondos sociales: de reserva, de previsión social y de educación cooperativa. Artículo 54. El fondo de reserva se constituirá con el 10 al 20% de los rendimientos que se obtengan de las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. Artículo 55. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social. Artículo 56. El fondo de reserva de las sociedades cooperativas será manejado por el Consejo de Administración con la aprobación del Consejo de Vigilancia. Artículo 57. El Fondo de Previsión Social no podrá ser limitado y deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones. Artículo 58. El Fondo de Previsión Social se constituirá por la aportación anual del porcentaje que sobre los ingresos netos sea determinado por la Asamblea General y se aplicará en los términos del artículo anterior. Y artículo 59. El Fondo de Educación Cooperativa será constituido por el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho, el porcentaje no será inferior al 1% de los excedentes netos del mes. El artículo 60 nos señala que las sociedades cooperativas pueden recibir de personas físicas y morales donaciones, subsidios, herencias y legados para aumentar su patrimonio. El 61, que los excedentes de cada ejercicio social anual son la diferencia entre el activo y pasivo menos la suma del capital social y que esto se consigna en el balance anual que se presentará al Consejo de Administración. El 62, que cada año las sociedades cooperativas pueden revaluar sus activos y la Asamblea General determinará los incrementos y el porcentaje asignado al incremento del capital social. El 63, que las sociedades cooperativas pueden emitir certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado. El 64, que esta ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa determinan deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos.
El 65, que las sociedades cooperativas de productores pueden contar con personal asalariado únicamente en ciertos casos. El 65 bis, que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deben prever a sus socios poder solicitar el retiro de sus aportaciones y ahorros en la sociedad en cualquier tiempo. El 66, que las sociedades cooperativas pueden disolverse por cualquiera de las siguientes causas: por voluntad de los socios, por disminución del número de socios o porque llegue a consumarse el objeto. El 67, que en el caso en que las sociedades cooperativas deseen constituirse como otro tipo de sociedad, debe disolverse y liquidarse previamente. El 68, que los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 90 de esta ley conocerán la liquidación de las sociedades cooperativas. El 69, que en un plazo no mayor de 30 días se presentarán a los órganos jurisdiccionales un proyecto para la liquidación de una sociedad cooperativa. El 70, que los órganos jurisdiccionales a la que se refiere el artículo 9 también resolverán dentro de los 10 días hábiles siguientes la aprobación de este proyecto. Dentro del capítulo sexto de la disolución y liquidación se encuentran los capítulos 71, 72 y 73. El artículo 71 explica que los órganos judiciales que se mencionaron en el artículo 9 se encargarán de vigilar los fondos de reserva y previsión social, que estos tengan su aplicación conforme a la ley. El artículo 72 explica que en caso de quiebra o suspensión de pagos de las sociedades cooperativas, estos mismos órganos que se mencionaron aplicarán la ley de concursos mercantiles. Y por último, el artículo 73 explica que al momento de funcionar dos o más sociedades cooperativas, la resultante tomará a cargo los derechos y las obligaciones de todas las involucradas originalmente. Posterior a ello, los capítulos 74, 75, 76, 77 y 78 pertenecen al capítulo 1 de la siguiente sección. Este es de los organismos cooperativos. El artículo 74 explica que las sociedades cooperativas de producción y de consumo podrán agruparse de forma libre en figuras asociativas con reconocimiento legal. El artículo 75 explica que las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o federaciones de por lo menos 10 entidades federativas. El artículo 76 explica que el órgano integrador del movimiento cooperativo nacional es el Consejo Superior del Cooperativismo. Después, el artículo 77 explica que se celebrará cada 2 años un Congreso Nacional Cooperativo, donde aquí se manifestará el mismo Consejo Superior del Cooperativismo que se mencionó en el artículo 76. Posterior a ello está el artículo 78, que explica que las sociedades cooperativas determinan las funciones de las federaciones y de las uniones. Posterior a ello está la sección 2 de los organismos cooperativos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, donde el artículo 78 se explaya del bis 1 al bis 13. Este más que nada explica esta interacción de estas cooperativas. El artículo 79 y el artículo 80 están dentro del capítulo 2, que es de los organismos e instituciones de asistencia técnica de movimiento cooperativo nacional. El artículo 79 explica que los organismos de asistencia técnica no deberán tener un fin de especulación y en su objeto social se figuren actividades de asistencia técnica. Por último, el artículo 80 explica que estos mismos organismos tendrán como función principal impulsar y asesorar el movimiento cooperativo, entre otras. Artículo 81. La afiliación de los organismos del artículo anterior será voluntaria. En el caso de ser aceptados tendrán voz pero no voto. Artículo 82. La COSUCOP organizará un levantamiento y una actualización del padrón de organismos de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional. Capítulo 3 de la integración. Artículo 83. Los organismos mencionados en el capítulo 1 realizarán operaciones necesarias y convenientes para el cumplimiento de su ciclo económico y establecerán planes económicos sociales con el fin de realizar su objetivo social o expandir sus actividades. Artículo 84. Los planes económicos antes mencionados podrán referirse, entre otras actividades, a intercambios o aprovechamiento de servicios y todo aquello que tienda a un mayor desarrollo de los organismos cooperativos. Artículo 85. En el mismo sentido de integración, los organismos cooperativos citados deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural que ayuden a consolidar la solidaridad y eleven el nivel cultural de los miembros. Artículo 86. Los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos. El artículo 87 se deroga. Artículo 88. Las sociedades cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones podrán efectuar operaciones libremente, ya sea en forma individual o en conjunto,
Artículo 89. Los organismos cooperativos deberán colaborar en los planes económicos sociales que realicen los gobiernos federales, de las entidades federativas, municipal o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y que beneficien o impulsen de manera directa el desarrollo cooperativo. Título 4, capítulo único del apoyo a las sociedades cooperativas. Artículo 90. Los órganos federales de las entidades federativas municipal y las democracias territoriales de la Ciudad de México apoyarán las escuelas, institutos y organismos especializados en la educación cooperativa que establezca el movimiento cooperativo nacional. Apoyo a todas las sociedades cooperativas. En el artículo 91 habla sobre todos los actos relativos en la constitución de registros de sociedades cooperativas serán libres de impuestos. En el artículo 92, en todos los programas económicos o financiamientos de cooperativismo se escucharán las opiniones de todos. Artículo 93, el gobierno federal apoyará el desarrollo del cooperativismo impulsándolo. Artículo 94, la Secretaría de Hacienda podrá hacer descuentos y hacer un apoyo a favor de las sociedades cooperativas.